Estamos aquí con un circuito mixto. Ya aquí se combinan las series y paralelos. Y me dice el problema, averigua el voltaje y la corriente de cada resistencia. Bien, cuando nos enfrentamos a circuitos mixtos como este, lo que debemos de hacer es ir simplificando el circuito al máximo posible. Para partir primeramente de conocer la corriente y resistencia total. Y después de conocer la corriente y resistencia total, entonces empezamos a segmentarlo en la corriente y resistencia de cada resistencia. Entonces veamos. Esto, lo primero que vemos al analizar es que esta resistencia de aquí está en serie con respecto a todas. Luego, estas dos están en paralelo. Estas dos están en serie entre ellas, pero estas dos están en paralelo respecto a estas de aquí. O sea, yo puedo poner todas estas en paralelo. Vamos a ir analizando poco a poco y resumiendo. Lo primero que voy a hacer es unir estas dos resistencias en una. Entonces voy a simplificar el circuito y voy a quedar con un circuito que es más o menos así. Tengo una resistencia aquí, viene la otra, y las dos la voy a convertir en una sola resistencia. Entonces aquí tendré R1 igual R2, R3, y a esta le vamos a llamar R6. ¿Por qué R6? Porque es la unión de la 4 y la 5. Ok. ¿Cómo hago yo esta unión? Observe que las dos están en serie, una respecto a otra. Por eso la suma va a ser una suma normal. Y voy a decir resistencia R6 va a ser la suma de R4 más R5. En otras palabras, un kilo ohmio, que son 1000 ohmios, más 3.3 kilo ohmios, que son 3300 ohmios. Entonces escribo de una vez 3300 ohmios. Y esto me va a dar 4300 ohmios. Ya lo tengo convertido a ohmios, así es que ya lo tengo fácil. Muy bien, ya tengo la primera simplificación. Ahora voy a agarrar estas tres y las voy a convertir a una sola resistencia, la cual va a llamarse R7. Entonces, para hacerlo gráficamente, lo que voy a hacer es tener ahora una sola resistencia acá contra una sola resistencia aquí. A esta le vamos a llamar R7 y esta siempre va a quedar llamándose R1. Para sumar estas tres resistencias en paralelo, yo voy a usar esta suma y voy a decir R7 va a ser igual a 1 sobre R1, que es, disculpen, 1 sobre R2, que son 62 ohmios. Bueno, la ecuación la escribo primero. 1 sobre R2 más 1 sobre R3 más 1 sobre R6. Todo esto a la menos 1. Esa es la ecuación. Porque voy a sumar estas dos con la nueva R6 que averigüé aquí. Entonces, ahora sustituyendo 1 sobre R1, R1 vale 62 ohmios. 62 ohmios. Más 1 sobre R2, no, R3, y R3 vale 330 ohmios.
330 ohmios más 1 sobre R6, y R6 vale 4300 ohmios, es la que hablamos, la que averiguamos de último. 4300 ohmios. Todo esto a la menos 1, ¿cuánto va a dar? Vamos a calcularlo. Abro paréntesis, 1 sobre 62 más 1 sobre 330 más 1 sobre 4300, cierro paréntesis y elevo a la menos 1, y esto me da 51.56 ohmios. 51.56 ohmios. Muy bien, entonces ahora ya tenemos dos resistencias nada más, las cuales están en serie una con otra. Ahora puedo simplificar esto aún más y convertir estas dos resistencias que yo tengo a una sola resistencia. Este dibujito quedó feo. Vamos a ver. Esta es la resistencia y aquí está. Y esta le vamos a llamar resistencia total, que va a ser la suma de estas dos resistencias. Muy bien. Como las dos están en serie, entonces la resistencia total va a ser R1 más R7. Entonces va a ser R1, que es 220 ohmios. 220 ohmios más 51.56 ohmios, que es R7, la que acabamos de averiguar acá. ¿Ok? Entonces esto me da 271.56 ohmios. Bien, ya ahora tengo una sola resistencia y un voltaje, porque yo sé que esta fuente es de 12 voltios. Entonces, con ley de Ohm puedo averiguar el amperaje total que circula por el circuito. La ley de Ohm, escribo la ley de Ohm, V es igual a I por R. Y me interesa despejar I, entonces voy a tirar R a dividir. Entonces, corriente total va a ser igual al voltaje total entre la resistencia total. El voltaje total son 12 voltios entre la resistencia total, que es la que acabo de averiguar, 271.56 ohmios. Y esto me da 12 entre 271.56 0.044 amperios. Escribimos eso, 0.044 amperios. Esta es la corriente total que circula